difícil, ¿verdad? Pero hermano, ahí nosotros tenemos que ver, en ese tipo de ese perdón, yo debo de reconocer la disposición. Hay personas que se equivocaron y vienen y dicen, ¿sabes qué? Perdóname, estuve mal, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya ves, yo sabía, te vas a pudrir en el infierno, no me pidas perdón, ahora ya vas a ver lo que te va a pasar. No, tienes que perdonarle. Humanamente es difícil, ¿verdad? Porque si es una persona que confiabas en ella, si es una persona que tenías tiempo con ella, si es una persona que habías hecho un vínculo con ella, wow, es más difícil. Muchas veces en el matrimonio vemos eso, ¿sí? Y ahí que vamos a estar viendo, ¿qué pasa en la situación del matrimonio? ¿Verdad? Cuando uno sufre alguna situación, ya sea del esposo o de la esposa, ¿qué hacemos? Hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el perdón. Miren, qué importante es el perdón. Y ese perdón prácticamente genera muchas veces heridas emocionales en nuestra vida. Entonces, a través de la palabra del Señor vamos a poder compartir un poquito de eso y poder entender un poco con respecto al perdón. Y yo le voy a dar primero algún significado en la cual nosotros podemos plantear qué es el perdón, ¿verdad? Y hay un significado que está en un diccionario que dice el perdón lo siguiente, dice, remisión de la pena merecida, uno, de la ofensa recibida, o de alguna deuda o obligación pendiente. Miren qué es lo que dice concepto, remisión de la pena merecida, o sea que le perdonan algo que ha hecho, ¿verdad? O de la ofensa recibida, alguien te ofendió, entonces yo esa ofensa no la tomo, o de alguna deuda u obligación pendiente. Miren qué interesante. Entonces nosotros podemos ver que esto es importante. Y nosotros podemos ver a lo largo del tiempo muchos pueblos, muchas naciones, que por esa situación del perdón se ha generado muchos conflictos, se ha generado muchas violencias, se ha generado muchas muertes. ¿Por qué? Porque esta palabra perdón no se puso de manifiesto. Es más, hemos podido ver hasta muchas iglesias también, cómo se han roto, cómo se han fragmentado. ¿Por qué? Porque no hubo una situación de perdón. Y entonces, hermano, es muy interesante poder tener esos conceptos. Hay un escritor, no sé si usted alguna vez cuando era pequeño leyó, capaz en la escuela, no sé, Tom Sawyer. ¿Leyó alguna vez? ¿Se acuerda quién lo escribió? Mark Twain, ¿sí? Mark Twain, un escritor que escribió ese tema, y él dijo lo siguiente, mire, él dijo, el perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón de quien la ha pisado. Miren qué interesante, ¿qué es el perdón? Es la fragancia que la violeta deja en el talón de quien la ha pisado. Cuando nosotros hablamos del perdón, el perdón, hermano, no es una emoción, no es una emoción, no es que yo siento perdonar, o yo, bueno, si me siento, es una acción, es algo que usted decide. Y eso tiene que ver un poco con el amor también. Cuando usted ama, sí, usted va a sentir algo lindo, pero usted decide amar, ¿verdad? Si usted tiene a su esposa, o tiene a su hijo, o tiene, qué sé yo, futura esposa, ¿verdad? Que tenemos ahí. Usted ha decidido. Porque capaz en un primer momento dice, yo siento algo muy lindo, ¿verdad? Siento. Los que estamos casados, después de que pasan los años, obviamente eso tiene que sentir, pero capaz que ya no es como era antes al principio. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no siento, bueno, ya no te amo, entonces nos separamos, ¿verdad? Y ahora hoy que vemos en la sociedad, vemos eso, ¿verdad? Yo me siento bien, todo, pero como ya no siento eso, entonces no, ya no debe ser. Entonces, ¿qué pasa? Voy con otra persona. Pero el amor no es eso, el amor es una decisión. Yo he decidido amar a esta persona, totalmente. El perdón tiene que ver con una decisión que nosotros tomamos. Nosotros decidimos esto, y es una acción. Es algo que lo hacemos ahora, ¿sí? Y eso es muy interesante, y eso es lo que el Señor nos va a enseñar un poco. Un psicólogo cristiano, él dice lo siguiente, perdonar es reducir el resentimiento y aumentar la benevolencia y el amor hacia alguien que ha sido injusto. Miren qué interesante. Es
reducir el resentimiento, porque obviamente cuando alguien te hace algo, a uno se siente afectado, ¿verdad? Y aumentar la benevolencia y el amor hacia alguien que ha sido injusto. Y muchas veces nosotros podemos ver cosas de situaciones que hemos pasado, ¿verdad? Y que nos sentimos mal, porque nos han dañado, porque nos han desilusionado. ¿O cuántas veces vivimos cosas injustas, hermano? Usted capaz hace unos días ha vivido alguna injusticia. Y eso le duele, y es normal. Y se siente mal, y es normal, ¿sí? Pero vamos a poder entender un poquito algunos conceptos. Entonces, podemos ver qué es el perdón, y vamos a ver cuáles son las características de ese perdón. Y vamos a hablar principalmente de las características del perdón cristiano, ¿sí? ¿Cuáles son las características del perdón cristiano? Y uno lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 18, vamos a leer Mateo 18 del versículo 15 al 20. Mateo capítulo 18 del versículo 15 en adelante. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miren, una de las características del perdón cristiano es que la meta del perdón es la reconciliación. Eso es fundamental, hermano. Si usted ha pasado alguna situación con una persona, bueno, usted tiene que arreglar esa situación. Tiene que tratar de hablar con esa persona. Pero muchas veces uno que dice, bueno, ya está, no digo nada, ya va a pasar. Y capaz pasa otra situación, y usted dice, bueno, ya está. Y pasa otra situación, y eso va generando en usted capaz una raíz de amargura. Usted ya no se siente bien, cuando ve a esa persona ya ni quiere verla, cuando escucha ese nombre se siente mal, y cuando viene un contacto, porque cada vez son otras cosas, otra cosa, usted ya está mal, ¿verdad? Entonces usted tiene que reconciliarse, ponerse de acuerdo. A veces pasa que yo quiero hablar con esa persona, pero esa persona no quiere hablar conmigo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos tomar un líder, podemos tomar una persona, un consejero, en lo cual ocupe ese lugar y le contarle esa situación. Mire, me pasó esto, esta persona, y eso a usted le va a ayudar. Porque a través de esta persona es como que usted va a canalizar esa situación. Y eso es lo que el Señor nos dice. Y capaz, con esta persona se puede orar y se puede hablar. Si usted, a pesar de eso, no puede hablar con ningún consejero, no puede hablar con nadie, bueno, hay que pasar a otra instancia, ¿verdad? Poder hablar con algún líder, algún tema de la iglesia, y decir, miren, pasó, pastor, qué sé yo, un ministro, pasó esta situación, y esto está mal, y yo estoy mal, y quiero arreglar esta situación. Y eso es muy importante, hermano, que usted haga. Porque acá nos dice el Señor, que cuando nosotros estamos con los hermanos, aquí, cuando estamos 2 o 3, aunque digas en mi nombre, ahí estoy. Y ahora, ¿de dónde toma el Señor? Esto toma de la ley. En el Antiguo Testamento, los judíos, cuando estaban unidos y estaban hablando de la ley, y habían 2 o 3, los maestros enseñaban que Dios estaba ahí. Cuando se juntaban 2 judíos y hablaban de la ley, ellos les enseñaban que Dios estaba en medio de ellos. De ahí viene esa práctica que el Señor dice, que era una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Señor dijo, yo no he venido para abolir la ley, ¿verdad? Él ha venido para ampliar esa ley a través de la gracia. Pero miren, qué importante es, hermano. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo, y una de las características del perdón es la reconciliación. Así que eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero fíjense, ¿qué más pasa? Vamos a Mateo 18, versículo 6. Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces uno también tiene que tener cuidado. Yo sé que a veces hay situaciones o circunstancias, pero nosotros tengamos cuidado también,
¿sí? Porque a veces, ya sea sabiendo o no sabiendo, nosotros también hacemos caer a alguien, o hablamos mal de alguien, o decimos algo que capaz no es totalmente verdad. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Hablar con la persona. Mire, pasaron esto, ¿fue así o no fue así? Y bueno, la persona va a decir, mire, fue así, listo. Yo tengo que solucionar esa situación, ¿verdad? Pero hemos podido ver que a veces esa persona no quiere saber nada, tenemos otra instancia, y si no hacemos otra instancia más, ¿sí? Pero siempre la meta del perdón es la reconciliación, eso es muy importante. Lo segundo, el perdón tiene una característica. Vamos a Mateo 18, del versículo 23 en adelante. Esta es una parábola capaz que muchas veces lo hemos escuchado y que tiene que ver con un siervo, ¿verdad? Un patrón que habla con un siervo. Fíjense qué es lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. O sea, uno le decía, jaja, vos me debes plata. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, o sea, es como que le perdonó, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo este consiervo? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hasta ahí nomás. Entonces fíjense, el perdón, hermano, es muy costoso. Tiene un costo que usted tiene que pagar. No es que así, listo, fácil, no, tiene un costo, ¿sí? Y acá vemos la situación. Este siervo tenía una deuda, perfecto, tenía que pagar, no era gratis, tenía que pagar, pero fue movido en misericordia ese siervo, y bueno, le dice, está bien, te perdono, porque iba a vender su hija, sus hijos, su mujer, todo lo que tenía. Pero ¿qué pasó? Cuando le pasó a él, él no tuvo misericordia. Hermano, una de las características del perdón, este perdón cristiano, es que es costoso, tiene un costo. No es que es gratis, tiene un costo. Entonces hemos visto la primera parte del perdón, ¿sí? Nos lleva a la reconciliación y el perdón tiene un precio, es costoso, ¿sí? ¿Qué más tiene que ver con el perdón? Tiene otras características. Usted, cuando perdona, tiene que engendrar un espíritu perdonador. Fíjense qué es lo que pasó primero. El primer siervo tuvo un espíritu de disposición, ¿verdad? Usted tiene que tener ese espíritu perdonador. Tiene que tener esa disposición para hacerlo. Ahora, eso no es gratis, que viene de un momento a otro, no. Viene una disposición para hacerlo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué situación estamos pasando con las personas? ¿Tenemos un espíritu perdonador? Cuando nos pasan algunas situaciones, cuando nos han dañado, cuando nos han dolido, cuando nos han generado algo injusto, que capaz tenemos que hacer todo de nuevo o empezar de nuevo todo lo que hicimos, ¿qué espíritu tenemos? ¿Cómo somos? ¿Como el primer siervo? Que decimos, bueno, está bien, o somos como ese siervo que no le perdonó a su consiervo, ¿verdad? Entonces, es importante tener ese espíritu perdonador, hermano, y eso es fundamental en nuestra vida. Debemos de generar ese espíritu perdonador. Entonces, algunas características, es más largo, pero algunas características de ese perdón. Primero, que nos lleva a la reconciliación. Segundo, que es muy costoso. Y tercero, que nos lleva a un espíritu perdonador. Ahora la pregunta sería, ¿cómo nosotros cerramos esas heridas emocionales? ¿Cómo hacemos para que esas personas que nos dañaron, nosotros las podamos perdonar?
¿Cómo nosotros podemos perdonar? ¿Es posible perdonar? Y sí es posible perdonar. El Señor nos dice, y vamos a leer algunos textos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No es fácil, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Si alguien dañó o alguien te lastimó y capaz alguien afectó mucho tu vida. ¿Sabe? Muchas veces lo que es más difícil cuando alguien daña a aquellas personas que nosotros amamos. Uno se siente mal. Yo pienso que si usted ve a alguien que hizo un daño a un ser querido, usted no lo aplaude, ¿verdad? O más cristiano que sea, no le dice, bueno, está bien, le doy la otra mejilla. No. Humanamente, ¿qué pasa? Salimos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo viví muchos tiempos con mi tía, ahí cuando estábamos en Tucumán, mi tía era una persona que amaba a Dios, pero bien brava también, ¿no? Y cuando alguien se metía con... Yo tenía mi primo, que era Samuel, que era chiquito, 8 años, y mi prima era contemporánea conmigo. Cuando alguien se metía con Samuel, uy, ella saltaba, ¿verdad? Oh, está bien, es su madre, obviamente. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder perdonar? ¿Cómo podemos cerrar muchas heridas? Y muchas veces, hermano, cosas que nosotros tenemos en nuestra vida es porque hay heridas que no han sido cicatrizadas. Hay heridas emocionales que están en nuestro corazón. Y muchas veces nuestra conducta se pone de manifiesto en eso. Y a veces nosotros escondemos eso, porque decimos que estamos bien, estamos perfectos. Pero cuando nos acordamos de ciertas situaciones, cuando nos acordamos de ciertos hechos, o cuando vemos esa persona solamente, algo genera en nosotros. ¿Sí? Y eso es importante, hermano, que usted sepa. Y usted pueda aprender tener ese espíritu perdonador. No es fácil, no es fácil. Yo creo que yo lo había compartido cuando yo estaba haciendo la residencia de pediatría ahí en el hospital de niños. No sé, usted tampoco, hermano, no tiene por qué caerle bien a todo el mundo. Hay personas que capaz que usted no le va a caer bien. Y capaz que no le hizo nada, no tuvo nada, pero capaz que no le cae bien. ¿Es culpa suya? No es culpa suya, no le hizo nada. Y había una compañera que no sé por qué, conmigo había un buen trato. Yo nunca le hice nada, nunca la traté mal, nunca tuve, porque yo siempre hacía mis cosas. Pero bueno, pasó una situación, me acuerdo que estaba de guardia, y después mi jefa, y ella había inventado que había una paciente que yo le había hecho llamar a la noche para que yo le dé una medicación, y yo no estaba, se generó una situación. Y que después mi jefa me habla porque me conocía y me dice, Sandro, ¿qué pasó? Y les conté, y me dice, pero mira, esta persona me dijo esto, nada que ver. Y hermanos, de ahí, peor. Y cada vez que estaba conmigo, porque a veces teníamos que hacer un día de guardia o juntos, era terrible. Y yo le pedía al Señor, pero es difícil, hermano, no es fácil sobrellevar esa situación. Entonces, ¿cómo hacemos para perdonar? ¿Sí? Entonces, una de las cosas para poder ver eso es poder reconocer la disposición del ofensor. Yo para poder curar esas heridas o poder perdonar, debo de reconocer la disposición de aquella persona que me ofendió o que hizo algo que tome otra actitud. Mire, ¿dónde está esto? Está en Lucas capítulo 17, del versículo 3 al 4. Fíjese qué es lo que dice. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué le dice? Perdónale. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciéndole me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Si nosotros multiplicamos 7 veces, ¿verdad?, por día, y nosotros sacamos 7 por 70, 490. Entonces, 490 veces tendríamos que perdonar. Es difícil, ¿verdad? Pero hermano, ahí nosotros tenemos que ver, en ese tipo de ese perdón, yo debo de reconocer la disposición. Hay personas que se equivocaron y vienen y dicen, ¿sabes qué? Perdóname, estuve mal, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya ves, yo sabía, te vas a pudrir en el infierno, no me pidas perdón, ahora ya vas a ver lo que te va a pasar. No, tienes que perdonarle. Humanamente es difícil, ¿verdad? Porque si es una persona que confiabas en ella, si es una persona que tenías tiempo con ella, si es una persona que habías hecho un vínculo con ella, wow, es más difícil. Muchas veces en el matrimonio vemos eso.
¿sí? Y ahí que vamos a estar viendo qué pasa en la situación del matrimonio, ¿verdad? Cuando uno sufre alguna situación, ya sea del esposo o de la esposa, ¿qué hacemos? Pero debo de tener un espíritu perdonador y debo de reconocer. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer es reconocer ese espíritu perdonador. Y nosotros tenemos que tener una disposición de perdonar, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Ahora, acá me dice de perdonar, ¿verdad? No ahora si siempre lo mismo, te perdono, toda la vida te perdono. No, obviamente tiene que haber un cambio de conducta también. Porque si te hizo un daño, está bien una vez, bueno, pasaron más de 490 y te sigue haciendo el daño constantemente, bueno, pará, acá hay algo que está mal, que hay que rever, ¿sí? Pero la disposición de lo uno tiene que ser a eso, a tratar de poder perdonar, ¿sí? No decir, ya vas a ver, te va a caer el fuego consumidor, ¿verdad? No, yo tenía una amiga que es pastor y decía eso, no, dice, yo no me preocupo, pero en el nombre de Jesús todo te va a caer. Bueno, pero el Señor dice que debemos de perdonar y eso es nuestra disposición. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Sí? Lo segundo que debemos de ver para poder perdonar es no volviendo a mencionar lo que se ha perdonado. Y esto es muy frecuente. Dice, sí, yo te perdono. Pero pasó una situación, sí, porque yo me acuerdo que vos me hiciste esto el 5 de julio de 1989 y te acordás. Y empiezo y hermano, esa persona nunca perdonó. Si usted perdona, ya está, no va a mencionar. ¿Qué significa? Usted tiene memoria, eso no es que se va a borrar, porque eso está ahí. No es que usted sufrió amnesia, no, está. Pero ¿sabe qué pasa? Ya no está más en su vida, porque usted ya lo dejó. Usted es libre de esa situación, de ese sentimiento. Entonces usted tiene que aprender a dejar todo eso de un lado, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque si no, usted no ha perdonado, ¿sí? Ha hecho capaz el amague de perdonar, pero cuando sale otra vez a su mente y empieza a decir todas esas cosas, tenga cuidado, no ha perdonado, tenga mucho cuidado. Entonces usted tiene que aprender. Fíjese que nosotros dijimos, el perdón no es una emoción. Bueno, si siento hoy te perdono, si no siento no te perdono, ¿verdad? O si siento algo esto, te voy a perdonar, bueno, porque estás bonito, me trajiste unos chocolates, me trajiste unas cosas ricas, hoy hiciste bien las cosas, te perdono. Pero mañana, como no me hiciste eso que estaba esperando, no te perdono. No, no es así, ¿verdad? Yo debo de tener siempre ese espíritu perdonador. Yo te perdono porque estoy ahí. Porque Dios ha hecho algo en mi vida y en mi corazón, y eso es bueno. Sí, hermano. Entonces es importante saber eso con respecto al perdón, ¿sí? No volviendo a mencionar antes de lo que ha pasado. Como yo le dije, el perdón no es una emoción, el perdón es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad. Usted decide hacerlo. Y para eso usted tiene que estar bien también. Perdonar a pesar de todo. ¿Qué significa? Usted no es que pone, bueno, esta cosa sí te voy a perdonar, esto no te voy a perdonar. Porque a veces nosotros ponemos escalas, ¿verdad?, al perdón. Entonces, como vos me hiciste algo pequeño, te perdono. Como vos hiciste algo grande, eso no te lo voy a perdonar, ¿verdad? Y sí, yo debo de perdonar a pesar de todo, ¿verdad? Qué bueno verla a nuestra hermana Adriana, Dios esté bendiciendo su vida, con las chicas también. Entonces, debemos de perdonar a pesar de todo, hermano. Tener esa disposición de poder hacerlo. Y eso significa que algo pase en mi vida. Usted espiritualmente, algo está sucediendo en usted, porque humanamente es imposible. Humanamente usted no es que va a decir, bueno, listo, te perdono. Ha pasado muchas cosas para poder llegar a ese perdón. ¿Sí? Pero usted tiene que tratar de perdonar. No porque se lo digo yo, sino porque el Señor nos enseña a través de su palabra que debe de perdonar a las personas, a pesar de cualquier situación. Y la pregunta sería, ¿y qué pasó si hubo una acción de muerte? ¿Debo de perdonar? Humanamente, ¿cómo hacemos? Si usted pasa y capaz una persona, y que nosotros lo hemos vivido, no que lo viví porque yo he conocido unas situaciones más, que me pidieron consejería de eso también, en la cual usted tiene un hijo y matan a su hijo. Y luego esa persona tiene que ir a una condena. Y usted, como padre o como familiar, ¿cómo hace eso?
Muy difícil, ¿no? ¿Cómo hace? Bueno, listo, te perdono. Tremendo. ¿Qué hacemos en esa situación? Y sí, hermano, la respuesta es que tendríamos que perdonar. Capaz que humanamente va a ser imposible, pero con el perdón de Dios lo podemos hacer, y ya vamos a explicar un poquito de eso. Perdonar a pesar de todo. No queremos llegar a esa situación. Yo pienso que nadie quiere llegar a esa situación, pero debemos de hacer. Muchas veces hay personas que se han enojado por Dios, por diversas situaciones. Capaz que estaban esperando una situación que se dé, capaz que eran personas que buscaban de Dios, servían en la iglesia, oraban, hacían muchas cosas, y no se dio esas cosas. Dice, ¿sabes qué, Dios? Te tacho. Esto no me sirvió para nada, no tiene sentido, 20 años de mi vida, 30 años de mi vida, vos, Señor, tienes planes con otras personas, conmigo no, y me voy. Y me alejo de Dios. Una persona que se ha enojado con Dios. Y muchas veces vemos eso también. O personas que están esperando algo y capaz que no se ha recibido lo que estamos esperando. Hermano, yo muchas veces estoy esperando y no lo he recibido. Y hay que seguir adelante. A veces uno quiere que las cosas se den de una manera y no se dan como uno quiere. Tengo que seguir adelante. ¿Sí? Debo de perdonar a pesar de todo. Y eso no solamente se lo digo yo, el Señor nos dice a través de su palabra. Miren qué es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Ya vamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 en adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Miren qué interesante, hermano, el ejemplo del Señor, ¿verdad? Porque Él estaba ahí. Él había hecho milagros a las personas, había sanado, había hecho libertad, gente que estaba endemoniada, había sanado a esa mujer con flujo de sangre, le había dado la vista a Bartimeo, había llevado a ese hombre que estaba paralítico, le había dado la sanidad a los leprosos, todo lo que había hecho el Señor. Y en un momento Él estaba así, crucificado. ¿Y el Señor qué les dice cuando estaba crucificado? El Señor Jesús, siendo Dios y siendo hombre. Pero ahí siendo hombre, porque Él estaba en una situación que Él no podía como hombre hacer nada. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, qué tremendo, hermano. ¿Y cuántas veces nosotros no podemos perdonar? Un momento de dificultad que Él tenía que pasar el Señor como hombre, esa situación, pero el Señor nos enseña que debemos de perdonar. A pesar de todo. A pesar de situaciones muy al límite, claro que sí. Vamos a ir a otro texto que está en Romanos capítulo 12, del versículo 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Este texto es muy lindo, márquelo. Yo me había olvidado ese texto, pero me acordé cuando estaba preparando eso. Miren, es muy interesante. No os venguéis vosotros mismos. Para aquellas personas que capaz dicen, Señor, mira, esto me ha pasado, mira, no puede ser. Marca ese texto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Seguimos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué le dice? Dale una cucaracha. No. Dale una rata muerta. No. Dale un choripán. Bueno, esto puede ser, ¿verdad? Dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Qué le va a dar? ¿Ácido muriático? ¿Qué le va a dar? ¿Veneno? No, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Miren qué interesante. El Señor nos enseña. Transformar el mal con el bien. Así que si tu enemigo tuviere hambre, pero yo no tengo enemigos. Sí, no es que usted está en cuestión de que
Porque cuando uno habla de un enemigo, habla como de una persona que, qué sé yo, capaz que lo quiere matar, capaz no tiene eso, pero capaz hay personas que no lo bancan a usted, hermano, y usted no le hizo nada. O hay personas que capaz dice, ay, dice que no sé, ay, usted eso no puede hacer nada. Sí puede hacer eso, que si tiene hambre, usted dele de comer. Ah, viene a pedirme algo y ahora sí lo voy a poner a esto, ya va a ver, va a quedar así. No, dele de comer, ¿sí? Si tuviera sed, dele de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, hermano. Tener un espíritu perdonador es lo que marca. Y muchas veces hasta hay personas que nos han humillado, hermano. No sé si es su caso. Si lo han tratado tan mal y que usted está en esa situación y usted a veces dice, no puedo creer lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando internamente, no lo puede creer. Y en ese momento usted humanamente quiere que le pase de todo. Pero acuérdese de esto. En el 19 de Mateo podemos ir. No os vengáis vosotros mismos. No te preocupes. No, vos no hagas nada. ¿Por qué? Sino deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Bueno, pero no tome lo que ya sé, ya vas a ver. Dios te va a hacer esto. No, te déjelo. Usted no está solo. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Terminamos en el discipulado, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y usted tiene un padre. Hermano, todo lo que usted vivió, todo lo que pasó, no crea que fue en vano. No. Dios tiene un propósito y Dios ve. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de usted. Todo lo que está viviendo, Dios lo conoce, Dios lo ve, Dios lo sabe. Y Él guarda de sus hijos. Guarda de usted. Pero usted tiene esa responsabilidad de también. Usted también tiene su responsabilidad como hijo de ¿qué? De ser responsable, de amar a Dios, de buscar de Dios, ¿verdad? De tener ese tiempo con Él. Es su responsabilidad de no hacer lo malo, de apartarse del mal, de hacer cosas que no están bien. Porque si no, usted pierde ese derecho de hijo. Si usted peca, está perdiendo ese derecho de ser hijo. Porque la paga del pecado es muerte. Si usted tiene un mal pensamiento, pero fue un pensamiento chiquitito, no importa. Usted en ese momento está pecando. Y tiene que cortar eso. Pero usted puede pedirle perdón a Dios. Sí, pero yo siempre le estoy pidiendo. No importa, el Señor dice, ¿cuántas veces puedo perdonar? 70 veces 7. No importa. Las veces que usted quiera, pídale perdón al Señor. Pero sepa que Dios lo conoce y Dios ve todo lo que usted hace. Dios conoce todo, nuestros dichos, nuestros pensamientos, lo que hablamos, lo que vemos, ¿verdad? Nadie nos ve, nosotros vemos eso, no, Dios ve eso y conoce. Qué interesante, ¿verdad? Lo que Dios hace en nuestras vidas. Había un misionero canadiense llamado Don Richardson. Este es un misionero en el cual Dios tocó su vida. Y él quería tomar la gran comisión, como dijo el Señor, y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y él fue. Y fue a una parte de Indonesia, fue a algunas tribus, que eran tribus muy salvajes hasta el punto que vivían de él, se comían a las personas, había ¿cómo era? Canibalismo, eran personas caníbales. Y utilizaban un lenguaje que se llamaba el Sawi, cerca de Indonesia. Así que este misionero fue tocado por Dios y fue a ese lugar, imagínense. Y cuando fue, lo recibían bien. Y él le llamaba la atención porque en las chozas habían como unos palos y como unas cosas que colgaban, ¿verdad? Bueno. Y después se enteró que prácticamente ahí, en ese lugar, había mucho canibalismo, se comían. Entonces él les quiere compartir del amor de Dios. Y les comparte, creo que yo les compartí alguna vez esto, que Jesús había muerto por sus vidas, y que alguien lo traicionó llamado Judas, y que había vendido a su maestro por 30 monedas de plata. Cuando el misionero le habló eso y les dice, ¿y qué piensan ustedes? Y todos se levantan y dicen, aguante Judas, Judas. ¿Por qué? Porque para ellos la traición era lo mejor. Habían hecho una remerita, Judas, o el ídolo, qué sé yo. Entonces no entendía, ¿y cómo le iba a hablar a esas personas?
si la persona que había traicionado estaba bien. Para ellos Judas era el capo y Jesús era el que estaba mal. Y entonces después se enteró también que estas personas, como les gustaba la traición, cuando veían un vecino o una persona nuevo, lo trataban bien, lo engordaban bien. ¿Por qué? Porque después iba a la ollita, ¿sí? A la olla. Entonces dice Richardson, no, ¿sabes qué? Yo acá me voy yendo. Y cuando estaba a punto de irse, de volverse, porque ya estaba gordito, ya había comido muchas cosas, vio una situación. Había una tribu vecina que estaba en contra de esa tribu. Y siempre peleaban. Bueno, pero ve que un jefe agarra a un bebé, ¿sí? De esa tribu y se va corriendo. Y escucha un grito ¡ah! De la madre corriendo y se lo lleva ese bebé. Y va y se lo entrega a la otra tribu, al jefe de la otra tribu. Y dice, ¿y qué pasa? Entonces pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué le quita el jefe y le da? Y vio que esa tribu, que estaban ya todos armados, cuando entrega eso, se empiezan a ir. Entonces Richardson pregunta, ¿qué ha pasado ahí? No, lo que pasa es que nosotros tenemos una ley. ¿Cuál es la ley? Si nuestro primer hijo de la tribu se lo entregamos a la tribu de la que está en oposición, digamos en pelea, y este niño vive, todo el tiempo que viva en la otra tribu, no va a haber pelea, va a haber paz. Entonces es como un sacrificio, en la cual va a tener paz, y por eso se va. Entonces Richardson dice, aquí está. Ese es el punto. Y ahí les dijo, ¿saben? Hay un padre que mandó a su hijo por ustedes. Ajá, ¿cómo es eso? Vino por su maldad, por sus pecados, y dio a su hijo. ¿Cómo? ¿De bebé? Sí, de bebé lo entregó. Sí, sí, por amor a ustedes. ¿Y quién es ese? ¿Dónde está? Él es Jesús. Y ahí la gente de la tribu entendió del amor de Dios. Es muy interesante, pues usted puede leer, la vida se llama Hijo de Paz, de Don Richardson, un misionero canadiense. Y saben, Dios nos ama, hermano. Y el perdón es una forma del amor de Dios. Ahora, si muchas veces hay situaciones que vos has vivido, y aquí hay una frase que me gustó mucho, y nos dice, yo no puedo perdonar esta situación. Yo no puedo perdonar esta ofensa, yo no puedo perdonar este dolor. Pero yo te podría decir algo. Como dijo esta persona, ¿no? Yo te pido que lo perdones por amor de Dios, quien te perdonó mucho. Muchas veces capaz vos no vas a poder perdonar, pero perdonarlo por amor a Dios, quien te perdonó todo lo que vos habías hecho. Todo, el pecado, toda la maldad por el otro. Hermano, yo no sé cómo es su situación. El dolor, la angustia, la culpa, hace situaciones tan fuertes en nuestra vida. Y capaz usted no ha perdonado. Sí, dice, yo no quiero mencionarlo y no quiero ponerlo, pero muchas veces está ahí. Y usted cuando se acuerda de esa situación vuelve y menciona y habla y todo eso, porque no ha habido un perdón. El Señor nos enseña hoy que debemos de curar esas heridas emocionales. Usted debe de perdonar. ¿Cómo lo hago? Ver la disposición de la persona que ofendió. ¿Tiene un costo el perdón? Tiene un costo el perdón. ¿Perdonarlo a pesar de todo? Perdonarlo a pesar de todo. Diciendo, Señor, capaz que humanamente yo no puedo, pero por el amor hacia vos, ese amor que tuviste con mi vida, ayúdame a tener ese espíritu perdonador. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Hay perdón en su corazón? ¿Le cuesta perdonar? Miren que si usted muchas veces va acumulando esas cosas, va generando una raíz de amargura y va generando una heridita ahí en el corazón. Y eso no lo ayuda. Y tenemos también nuestro adversario Satanás que aprovecha eso para poner, ¿verdad? Mira lo que te hizo, mira esta situación, mira lo que te dice, mira cómo puede ser. Y eso va generando daño en tu mente, daño en tu corazón, daño en tu cuerpo. El Señor nos enseña hoy, esta mañana, tener un espíritu perdonado. Yo le invito a que se ponga de pie.
y que podemos tener este tiempo de poder aprender lo que el Señor nos dice. ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien capaz dañó a una persona que amas? ¿Alguien capaz lastimó o te lastimó? ¿O capaz te sigue lastimando? Y vos estás ahí, ¿verdad? Y Dios nos enseña que debemos de tener un espíritu perdonador. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto momento? Siempre. El Señor está con nosotros.